¿Cómo liberarse de la culpa? La culpa es una emoción contractiva, una emoción que me limita. Todo lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Si nosotros vemos en el ámbito natural que el ser culpable requiere una condena o requiere un castigo, todo lo que yo siento emocionalmente acerca de la culpa va a traer a nivel inconsciente que yo me autocastigue y que me autocondene. La culpa de por sí es el resultado que siento yo por haber hecho algo que en algún momento no hice bien, que fue un error, que fue bajo un nivel de impulsividad y que trajo una consecuencia dolorosa, negativa o una consecuencia infructuosa a eso que yo respondí. Cuando yo soy consciente de esa consecuencia, entonces se genera dentro de mí la emoción de culpa. Lo que no sabemos que hay detrás de la culpa es este programa o esta reacción inconsciente de que si tú eres culpable mereces castigo o si eres culpable tienes que ser condenado. Al tener este tipo de pensamientos y de sentimientos inconscientes, cargar la mochila de la culpa, voy a sabotearme. ¿Cómo? Si yo soy culpable, no tengo derecho. Si yo soy culpable, no merezco. Pero ¿cuál es el peso más grande que llevamos cuando nosotros nos sentimos culpables? Siempre lo vamos a medir desde el ámbito natural y el ámbito espiritual. Si tú cometes un delito y eres culpable, pues tú pagas con tu libertad. Cuando nosotros tenemos la emoción de culpa interna, saboteándonos, ministrándonos, hablándonos a través de nuestro diálogo interior, yo soy privada de mi libertad de crear, de mi libertad de decidir, de mi libertad de merecer, de mi libertad de sentirme plena. ¿Por qué? Porque todavía no estoy pagando la condena o no estoy recibiendo el castigo que se supone que merece el hecho por el que yo me siento culpable. La mayoría de las personas vivimos en este hoyo de culpa y deberíamos de transformarlo en responsabilidad. El hecho de que yo trabaje la culpa no quiere decir que yo no sea responsable de los hechos que cometí, de las decisiones que tomé o de los errores también que cometí. Sí, pero cuando yo me hago cargo, cuando yo me hago responsable de esos eventos, entonces allí se comienza a canalizar la culpa. Yo comienzo a ser consciente de que esa Esther que tomó esa decisión no tenía el mismo grado de conciencia que tiene hoy. ¿Bajo qué estímulos estaba Esther cuando tomó esa decisión? ¿Qué heridas tenía Esther en ese momento de su vida? ¿Qué circunstancias abrasivas estaban en su entorno que tomó la decisión de actuar de esta manera? Allí lo vuelvo a decir, no es que yo me esté justificando, pero tengo que evaluar todos estos pasos. ¿Para qué? Para que este estado de conciencia en el que esté hoy pueda ayudarme a sanar esa emoción de culpa que ha estado sobre mi espalda, que ha estado librándome de la libertad de ser yo mismo, de la libertad de aprender a recibir, de manifestar y sobre todo de ser feliz. Si eres culpable, no mereces ser feliz. Todo esto opera en nuestro nivel inconsciente. Debemos entender que nuestro nivel inconsciente es literal. O sea, si tú eres culpable, no mereces libertad, no mereces buen trato, no mereces ser feliz, no mereces las cosas buenas porque estás bajo una condenación, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer nuestra programación? Nos va a boicotear cada vez que eres feliz. ¿Qué pasa? Viene una relación linda y tú tienes miedo de entrar en la relación, de formalizar. Siempre estás actuando en defensiva, siempre estás buscando el error en otro, siempre estás buscando etiquetas, no te permite ser feliz, entras en modo masoquista por el programa de la culpa. Otra de las cosas es
que mi modo creativo se bloquea, ya que una persona en cautiverio o en prisión, pues se ve mucho más oprimida que una persona que está en libertad. Esto lo crea la mente, bloquea tu creatividad porque se supone que tú estás bajo un estado de presión. Entonces, por mucho que quieras crear, por mucho que quieras manifestar, tu programación de culpa, tu emoción atrapada de culpa, te va a decir, no es el momento de que tú hagas esto porque tú estás bajo una condena. Necesitas primero cumplir tu condena y luego cuando salgas de esta condena vas a poder crear. Entonces es como, tenemos la idea pero después se nos va. O tenemos un montón de ideas pero no somos capaces de ponerla en acción. Porque esa programación te está diciendo no. Y te va a decir no siempre, a menos que tú sanes la culpa. Tenemos la culpa por las acciones, que en realidad debería de ser, soy responsable, es totalmente responsable, cuando es totalmente diferente. Cuando yo tomo responsabilidad de los hechos pasados y aún presentes por acciones que he cometido, la responsabilidad me abre un canal de posibilidades para que yo pueda reparar o para que yo pueda restaurar eso que no hice bien. Entonces voy a ver diferentes caminos en el que yo pueda transformar y cambiar ese evento. ¿Cómo? Si cometí el error con una persona, pues la humildad es uno de los beneficios que hay cuando yo me hago responsable. Entonces yo seré humilde y le diré a esa persona, oye, discúlpame, me equivoqué, me exalté, fui impulsiva, no está bien que haya dicho eso, me hago cargo de la situación. Mi siguiente paso es, me disculpo, pido perdón por el agravio que cometí y me libero a mí, pero también libero a esa persona. En cambio, la persona culpable no es capaz de tener humildad. ¿Por qué? Porque se convierte en una víctima de él mismo y él mismo se encarga de autocastigarse por el error que cometió. La mayoría de las personas vivimos condenándonos a nosotros mismos, vivimos en un estado de culpa constante y vivimos limitados, ¿sí? Nosotros mismos nos castigamos, nos decimos lo que no hicimos bien, nos ponemos etiquetas, nos reprimimos a nosotros mismos, nos negamos a ser felices, boicoteamos nuestros proyectos, simplemente porque no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos o de reconocer que estamos en un estado de culpa. Otra de las cosas que suceden cuando nosotros estamos en un estado de culpa es el hecho de que no somos capaces de gestionar el perdón. ¿Cómo podemos liberarnos de la culpa, de esta emoción contractiva que se convierte en una sombra, que está sobre nuestras espaldas, que nos trae dolor de cuello, que nos trae dolores en los hombros, que no nos deja relacionarnos con facilidad, ¿sí? Que no nos permite crear, manifestar? ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a sanar la culpa paso a paso. Lo primero es escribir, ver qué cosas son esas por las que yo me siento culpable. Siempre recomiendo, o yo en mis terapias, en mis sesiones, lo que hago es un estado de autoconexión con un ejercicio maravilloso que es estimular todas las neuritas sensoriales de mi pecho, porque tenemos acá una red aproximada de 40.000 neuronas que se llaman neuritas sensoriales. Sensoriales porque son sensores de información cargados de emociones que yo he vivido en diferentes etapas de mi vida. Las emociones más fuertes de mi vida vienen acá a mis neuritas sensoriales. Por eso hay cosas como los traumas que nosotros bloqueamos porque no vienen a nuestra memoria, sino que vienen acá a nuestras neuritas, ¿sí? Entonces, cuando yo estimulo mis neuritas sensoriales, yo estoy dándole una información a este mapa electromagnético de que quiero saber qué cosas hay allí y qué cosas están listas para yo sanar. Si yo vengo aparte con intención a trabajar la culpa, entonces cuando yo estimulo mis neuritas sensoriales, todas esas sensaciones, esos pensamientos, esas experiencias de culpa van a estar estimuladas
y voy a hacer una pregunta directa a mi alma, sí, a mi alma. Tú puedes comunicarte con tu alma, puedes comunicarte con tu cuerpo, puedes comunicarte con tu mente, puedes comunicarte con tu espíritu de manera natural. Vas a preguntar a tu alma cuáles son esas emociones de culpas y esas experiencias que están allí en tus neuritas. Y vas a cerrar tus ojos, vas a inhalar, vas a exhalar, a tener un estado hermoso de conexión mientras te tocas y te estimulas y van a venir a tu mente esos recuerdos, esas imágenes y esas historias por sanar. Luego vas a escribir en un cuaderno todas esas emociones de culpa que han venido a tu mente. ¿Qué vamos a hacer? Siguiente paso, vas a tomar la primera. Esto es progresivo. Te tomas eso, evalúas qué sentimientos, qué emociones, qué entorno, qué edad, qué evento pasó para que tú te sintieras así de culpable. Cuando encuentres todos estos factores, vas a ver con tu nivel de conciencia que tienes ahora que esa Esther o ese fragmento de alma que quedó preso en esa culpa, pues las herramientas que tenía no son las mismas que tú tienes hoy. La conciencia que tenías en ese momento no es la misma que tienes hoy. Las heridas que has sanado hasta ahora las tenías en ese momento, ¿sí? Y eso quiere decir que por un estado de supervivencia reaccionaste de esta forma. ¿Por qué te llevó a este estado? Porque tienes que aprender a ser compasivo y compasiva contigo mismo. Porque la culpa te señala, te señala, te señala. La compasión te comprende y te ayuda a perdonarte. Luego que escribas todos estos factores, vas a pasar a un estado precioso de autoconexión y perdón, escribiéndote una carta dirigida a la persona que eras en ese momento, con un estado de compasión, diciéndote, oye, sé que en este momento estabas bajo presión, que estabas dolida, que estabas herida, que habías perdido a alguien o estabas sin trabajo, estabas estresada, no tenías la conciencia que tienes ahora, hiciste también lo que pudiste hacerlo mejor, sí, pero bueno, ya está, lo hiciste de esta forma. Quiero que sepas y entiendas que yo hoy entiendo que no tienes que seguir cargando esa culpa, que puedo perdonar tu acción porque hasta ese momento no tenías la conciencia como para hacerlo diferente. Entonces voy a mi espejo, me veo con amor y me perdono con amor, me perdono y me lleno de compasión conmigo mismo, me abrazo profundamente y traigo ese pedacito de recuerdo, ese pedacito de alma a mi estado actual de conciencia. O sea, imagina que te agarras de las manos allí en ese estado y que te traes acá, te traes a tu corazón y te fusionas en una sola esencia, un solo alma, un solo espíritu en quien eres en el día de hoy. Es allí donde el estado de reconciliación y de perdón es tan abrasivo que va a llenar todo tu ser. Y por lo tanto vas a soltar el dolor y la culpa y te va a venir dentro una fuerza, un coraje de hacerte responsable de ese hecho. Y aunque haya pasado mucho tiempo, vas a poder disculparte, pedir perdón o reparar lo que en aquel momento fue un error. Espero que te hayan servido todos estos tips para sanar la culpa, que puedas hacer tu ejercicio de introspección y que me comentes cómo te has sentido con esta liberación. Tú mismo puedes sanar tu vida.